Bueno, como seguimos viendo el cronograma que venimos respetando, hoy vamos a ver los libros del Nuevo Testamento, los Evangelios. Habíamos terminado en la última clase en el periodo intertestamentario y el surgimiento de toda esta serie de sucesos que posibilitan justamente la venida del Señor. Y hoy nos encontramos ya en el Nuevo Testamento. Y primero tendríamos que definir por qué se llama Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué significa esto de testamento? Bueno, y es justamente, un testamento es una disposición legal, ¿no? Una disposición legal de una persona en favor de otra que puede ser aceptada o rechazada, pero nunca modificada. Esto es importante, porque antes no había Nuevo y Antiguo Testamento. Es importante que tengamos claro por qué se llama Nuevo Testamento. Se elige llamar a esta parte de la relación de nuevo pacto del Señor con nosotros de esta manera porque es el término legal más apropiado para definir justamente esta disposición legal de una parte en favor de otra, que uno puede aceptar o rechazar, pero no podemos modificar. Podemos decir sí o no, pero no la podemos cambiar. Y así es como se denominan estos libros del nuevo periodo, del nuevo pacto, y justamente empieza este nuevo tiempo con el nacimiento del Señor. Los libros de los Evangelios son de los más conocidos, seguramente de los que menos explicación capítulo por capítulo tengamos que dar, porque es la lectura, digamos, tanto devocional como ministerial, dada a lo largo de la historia con más fluidez, ¿no? En la escuela bíblica, en las catequesis, en todas partes, los Evangelios son nuestro primer contacto con Jesús. Ahora bien, los Evangelios, todos, se escribieron entre el año más o menos 60 y el año 90. Entre estos años se desarrollaron los escritos de los Evangelios sinópticos. Es como un acuerdo pensar que el Evangelio fuente es el Evangelio de San Marcos o el Evangelio de Marcos. Y que Mateo y Lucas tienen otra fuente común, que por eso hace que tengan relatos justamente similares, distintos a Marcos. Toman como fuente base el Evangelio de Marcos, escrito en el año más o menos 60, y tienen otra fuente común de tradición oral que posibilita que tanto en Mateo como en Lucas haya relatos comunes que en Marcos no los vamos a ver, ¿sí? Los Evangelios, y esto es muy importante, los Evangelios son, y esto es muy importante que lo tengamos muy presente, los únicos libros históricos que hablan de Jesús. No hay otras fuentes que nos hablen del Señor Jesús. No hay otros relatos, ni cristianos ni no cristianos. El único relato que atestigua de la vida de Jesús pertenece a Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, en un libro que se llama Antigüedades Judías, y da prueba fehaciente a través justamente de testimonios de los primeros cristianos de la existencia de Jesús. Pero son relatos cristianos. El ejercicio de nuestra fe
en esto es algo sumamente importante y sumamente revelador, que se haya sostenido, porque son los únicos relatos que hablan del Señor, ¿sí? Y entonces lo que conocemos del Señor son lo que nos cuentan los evangelistas y Flavio Josefo. Y los evangelistas, estos evangelios sinópticos, Juan ya lo estudiamos la primera clase, hoy vamos a hablar de los evangelios sinópticos, y los evangelios sinópticos se escriben, como estábamos hablando hace un ratito, y aparecen en circulación posteriormente a las cartas paulinas. Entonces, toda la concepción teológica del primero y segundo siglo estaba llena de herejías y llenas de malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque lo que circulaba eran las cartas de Pablo y de los apóstoles de Pedro, pero no teníamos evangelios y no teníamos canon. Y al no tener canon, Pablo tuvo que desarrollar toda la teología a través de ¿qué? De defensas. Las cartas son justamente defensas contra las herejías que circulaban, ¿sí? No es un tratado de teología. Ninguno de los libros paulinos, aunque se lean así, incluso el libro de Romanos, ninguno es un tratado de teología. Hermanos, es dar a conocer el nuevo pacto y defenderse de las herejías que se venían mezclando, porque había que explicar Trinidad sin Evangelio y sin Jesús. Había que explicar gracia sin haber conocido a Jesús y sin tener evangelios escritos, ¿no? Imagínense que hoy nos cuesta evangelizar teniéndolo todo. Entonces, los primeros siglos fueron muy turbulentos hasta que se definen los 27 libros canónicos que tenemos, que compartimos con la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento compartimos con la Biblia hebrea similar, y el Nuevo Testamento se define en el Concilio de Cartago, los 27 libros que ya eran reconocidos por la Iglesia. Nadie se sentó a decir esto sí, esto no. Esto es importante que también lo tengamos claro. Eran justamente la misma autoridad de la palabra de Dios la que estaba teniendo peso y siendo reconocida en todas las comunidades de Oriente y de Occidente. Lo que termina siendo el concilio es reconocer lo que ya sucedía. Reconocer como canónico y como sagrado los libros que ya estaban teniendo este concepto en la Iglesia. Y dicho esto, podemos empezar a hablar de los evangelios, digamos, en forma comparativa. Justamente evangelios sinópticos quiere decir esto, ¿no? Que son comparables. La sinopsis es una comparación. Podemos diferenciarlos y podemos igualarlos. Este tipo de juego sinóptico, por eso se llaman evangelios sinópticos, ¿no? Por la cantidad de citas en común y las diferencias que tienen. Y es interesante también que tengamos claro cuál es el perfil teológico de cada uno de estos evangelios inspirados, porque el Señor en su gracia nos ha permitido tener la misma palabra revelada para todo tipo de espectadores y de oyentes y de personas. Esto es maravilloso y esto es, quiero que sepan, inexplicable y no sucede con ningún otro acontecimiento a nivel mundial. O sea, lo que sucede con los evangelios es un fenómeno incomparable. Es un tipo de relato distinto. Y no solamente esto, sino que es para el mundo entero tener los mismos relatos con diferentes matices teológicos de acuerdo a las comunidades, es algo maravilloso. Vemos entonces que el primer libro que aparece de los evangelios es el libro de Mateo. Y tampoco es casualidad del orden,
porque justamente venimos de terminar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enlaza ¿con qué? Con esta particularidad del desarrollo del pensamiento del pueblo de Dios, hebreo. El libro de Mateo es un libro que tiene genealogías, es un libro que da importancia a todo lo que el pueblo judío daba importancia. Los conceptos, el Señor hablando en arameo y en hebreo, y el autor del libro sin hacer la traducción. ¿Por qué? Porque estaba dirigido a gente que conocía la lengua. Y no es el primer libro porque sí. Es el primer libro porque justamente de la única manera que se puede ligar el antiguo pacto y el nuevo pacto es hablando el mismo idioma. ¿Sí? No es que Juan está último porque cayó ahí. Entonces, tener claro que el Evangelio de Mateo justamente es para los judíos que tienen que conocer al Mesías. ¿Y cómo lo van a conocer? Mediante el lenguaje, los argumentos y toda la concepción teológica dada en el Antiguo Testamento. Entonces, los elementos que vamos a ver y los matices que vamos a ver, tanto literarios como teológicos del libro de Mateo, nos van a anunciar ¿a quién? Al que había de venir, al prometido. Nos van a enraizar con las promesas a Israel, ¿sí? Con el antiguo pacto. El libro está casi sin ningún tipo de diferencias, digamos, por aceptación unánime, asignado a Mateo, el discípulo del Señor que era recaudador de impuestos, que todos conocemos los relatos, que lo siguió, que fue testigo ocular y que permaneció cerca en el periodo de la formación de la Iglesia Apostólica. Y él desarrolla, conociendo toda la teología justamente hebrea, el relato que más matices judíos tiene de todos los evangelios, que vamos a ver que hay cuando vayamos leyendo versículos con frases casi sin traducir. ¿Por qué? Porque sabían de qué hablaban. No así en los otros evangelios, que van a estar todo el tiempo diciendo, ¿y esto qué quiere decir esto otro? ¿Y el Gólgota qué quiere decir tal cosa? Y haciendo alusiones. ¿Por qué? Porque a quien le hablaban no sabían de qué hablaba. Pero Mateo le habla a la gente que conoce todas las promesas, a la gente que conoce el Antiguo Testamento y la ley, y a la gente que espera a un Mesías, de una genealogía. A los gentiles no les importaba si venía de la tribu de quién o de cuál otro. Estos son matices únicamente para el pueblo judío, ¿sí? El propósito de todos los evangelios es el mismo, es dar las buenas nuevas de salvación. Lo que cambia, y es importante que tengamos claro estos conceptos, más que nada para cuando actualicemos la palabra en nuestras vidas, es hacia quién, porque Dios nos habla en lenguaje humano siempre, la palabra revelada es en lenguaje humano, pero con los matices culturales propios de cada comunidad y con las particularidades de la geógrafo, ¿sí? De quien relata este texto sagrado. Esto es la inspiración, no es un detalle, es muy importante tener claro el concepto de inspiración. Y vemos entonces que es un relato muy rico en este sentido. A diferencia de Marcos, que es el evangelio más escaso de matices literarios. ¿Por qué? Porque Marcos, quien lo relata, era el secretario de Pedro. Juan Marcos, discípulo del primer tiempo de la Iglesia, seguidor del Señor y de los apóstoles, secretario de Pedro. Y Pedro tenía esta particularidad, ¿no? De
de ser más concreto, más práctico, menos abstracto, con menos recursos quizás ejemplificativos y literarios para hacer cualquier tipo de explicación. Entonces, Marcos vamos a ver que es un relato corto, conciso, práctico, muy rico, y que va a mostrar de la manera en que Pedro transmite todo lo vivido con el Señor. Es el Evangelio fuente, de manera que es muy interesante leer primero siempre el Evangelio de Marcos. Cuando queramos hacer una lectura interpretativa, siempre primero el Evangelio de Marcos y después los otros, porque es el Evangelio fuente, ¿no? ¿Y Marcos cómo nos presenta al Señor? Marcos nos presenta al Señor como el siervo sufriente. Todo el relato del Evangelio de Marcos está plagado de ejemplos de la humanidad del Señor. Cuando alguien quiere mencionar cómo se sentía el Señor, cómo pensaba el Señor y cómo se dolía el Señor y quiere tener un relato humano, va a Marcos, que nos dice y nos describe que Él se compadeció, que Él sufrió. Todo el tiempo el concepto de cruz presente, desde los primeros capítulos. Y si se quiere, toda la teología de Marcos se puede resumir en Marcos 10:45. Marcos 10:45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Este versículo es el versículo eje de el tipo de evangelio que es Marcos. El siervo sufriente, siempre haciendo alusiones al texto de Isaías y mostrando este perfil del Señor. Lucas, en cambio, que va a ser para los gentiles, que va a ser el evangelio universal, presenta el anuncio de salvación justamente desde un matiz soterológico. Todo desde la perspectiva de Jesús Salvador. No solo el que había de venir, no solo el siervo sufriente, sino lo que le importa a Lucas, que escribe para gentiles cultos. Empieza el relato como el libro de Hechos, ¿no? Y maneja otro tipo de riqueza. Él va a presentar al Señor como Salvador. Todo el tiempo sus relatos están orientados a que los judíos, los gentiles de Palestina, conozcan el plan de salvación. Y si bien todos tenemos claro que los evangelios son el anuncio de la buena nueva de salvación, es importantísimo tener presente que estos matices no son detalles menores, que esta forma de presentar al Evangelio de acuerdo a la comunidad que lo iba a recibir es muy importante. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos cuando evangelizamos a quién evangelizamos, ¿no? Ha sucedido a lo largo de la historia en las conquistas, ha sucedido en la historia en muchas oportunidades, en que presentamos y cómo presentamos la salvación. El anuncio es el mismo, pero cómo lo presentamos, el Señor lo presenta en un lenguaje de amor y de comprensión comunitaria. A vos te hablo así, porque esta es tu realidad. Y me vas a entender con estos términos. Y a este otro pueblo le digo lo mismo, pero con estos otros términos, porque estos no los entiende. Y es un llamado de atención, muchas veces para nosotros como cristianos, que aprendamos a evangelizar.
porque el mensaje de salvación es el mismo, pero el Señor ha tenido delicadeza en presentarnos su amor a medida. Y esto resulta muy fascinante para la gente que no es cristiana, ver que este lenguaje haya trascendido el mundo y haya tenido más repercusión sin pruebas históricas que el resto de los libros. Y este es el poder que ejerce justamente la palabra viva de Dios. Pero para nosotros que esto lo tenemos claro, deberíamos justamente centrarnos en decir, bueno, la buena nueva es presentada con los recursos del hagiógrafo y a una comunidad determinada, porque era para todos. Era para todos y para que llegara a todos tenía que ser así. Si nos hubiésemos quedado únicamente con el Evangelio de Mateo, que era para los judíos, posiblemente ningún griego, ningún palestinense, ninguna persona sin esta formación podía entender de qué Mesías estaban hablando si ellos no creían en ningún Mesías que iba a venir. Adoraban dioses paganos. Y el Señor tuvo la delicadeza de levantar justamente apóstoles que llevaran el mensaje sagrado a la comunidad en el lenguaje acertado. Fundamental. Porque cuando no entendemos de lo que hablamos es cuando suceden los errores. Y después vamos a ver, cuando veamos justamente las cartas paulinas y demás, cuántos errores conceptuales se venían arrastrando por entender mal justamente los términos, ¿no? Hablábamos en estos días con el pastor del concepto de templo. Y no lo iba a mencionar, pero bueno, nobleza obliga y no quisiera quedarme con esto dando vueltas sin transmitirlo. Cuando estaba leyendo y releyendo estos textos, sabiendo que los evangelios son de los libros que más conocen todos, el Señor me guiaba justamente al concepto de templo. ¿Cómo era el concepto de templo antes del Señor, durante el periodo del Señor? ¿Y cómo fue después? Porque para nosotros como iglesia el concepto de templo es fundamental. Y quedándome en los evangelios, justamente noto que el Señor viene cuando el templo está corrompido. Y entonces una cosa me fue llevando a la otra y empecé a pensar desde cuando se construyó el templo. Cuando David quiere construir el templo. En el relato de Segunda de Samuel, si no me equivoco, ¿no? Dice, ¿cómo voy a tener yo casa y el Señor no va a tener casa? El Señor dice, ¿vos crees que yo necesito que vos me hagas una casa? Bueno, y después permite que su hijo Salomón construya el templo, y él había habitado en tabernáculos. Y cuando Salomón termina de construir el templo, Primera de Reyes 7, en la inauguración del templo, dice, ¿pero acaso no te contiene el universo, Señor? Esto también insuficiente, ¿no? Y esto me llevaba a pensar en el concepto de lo sagrado y lo profano. Lo que estaba dentro del templo era lo sagrado y lo profano lo que estaba afuera. Pero el templo fue corrompido tantas veces, ¿no? A lo largo de la historia todos conocemos la historia del pueblo, y a lo largo de la historia no es que el templo fue destruido por los conquistadores únicamente, fue profanado por el mismo pueblo. Y cada vez que alguien lo restauraba, pasaba un tiempo y otra vez lo profanaban. ¿Y cómo se profanaba en ese tiempo el templo?
haciendo lo que cada uno necesitaba. Y siguió siendo así y sigue siendo así. Entonces, cuando no había templo y Moisés se fue a hablar con el Señor, había un becerro abajo esperando, ¿se acuerdan? Y en el tabernáculo, cuando el Señor moraba en el tabernáculo, en este espacio que los acompañaba sagrado en tiendas, lo mismo, y se le construyó templo y pasó lo mismo. Porque parece que siempre es insuficiente para nosotros separar lo sagrado de lo profano. Y cuando vino el Señor, que ya estábamos hablando del, para algunos segundo templo, para otros tercer templo, el primer templo el de Salomón, el segundo el de Zorobabel, el tercero el de la época herodiana, ¿sí? Pero algunos, como Herodes, construyen la explanada bajo las mismas estructuras del templo de Zorobabel, dicen que ese es el segundo templo y el tercero va a ser el que va a ser restaurado cuando venga el Señor por segunda vez. Segundo o tercero, estamos situados en el mismo tiempo y el Señor encuentra el templo profanado otra vez. Da vuelta a la mesa de los cambistas y se había corrompido, pero no se había corrompido únicamente con este tipo de corrupción que para nosotros es algo abismal, ¿no? Nadie se va a poner a vender. Pero el solo hecho de no respetar lo sagrado y de no separar lo sagrado de lo profano hace que el templo se corrompa. El solo hecho de no darnos cuenta muchas veces que el Señor es santo y que mora en este lugar y que baja un lineamiento con un determinado formato, hace que se profane el templo. Y entonces, en vez de mirar la iglesia introspectivamente y decir, se está profanando el templo con todas nuestras inmoralidades, con todas nuestras faltas, con todos nuestros falsos conceptos, ¿qué decimos? ¿Qué nos gusta decirnos? ¿Qué nos endulza el oído? Yo soy el templo del Espíritu Santo y no hay lugar sagrado. El lugar sagrado soy yo porque acá muere el Señor. Nos gusta, ¿no? Nos hace bien a nuestra humanidad. Pero ni en nuestro lugar íntimo, ni en nuestro cuerpo, ni en el templo donde está el Señor, siempre hay santidad. Y fue una de las herejías importantes del primer tiempo de la iglesia, no tener claro el concepto de templo. Por eso los sacerdotes se habían separado y se habían aislado. Y por eso el Señor destruye todo esto y da un nuevo concepto, ¿no? Volviendo a ¿qué? ¿Invalidando lo anterior? No, rescatando lo anterior. Y es más, haciéndolo un poquito más difícil. Bueno, si antes se les decía esto en la ley, yo les digo esto otro. Si antes el adulterio estaba mal de esta forma, yo les digo que mirando a otra persona estás adulterando. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿La ley o la del Señor? Y el Señor, justamente en los evangelios, nos da la primer pauta de cómo es el templo, porque el templo es Él. Se rasgó el velo y el templo es Él. Y si venimos a adorarlo a Él, el espacio es sagrado. Es sagrado cuando está en nuestro interior y por eso debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, pero hay un espacio sagrado necesario y que no debe ser profanado con nuestra humanidad. Entonces, para que no se profane, no tenemos que espiritualizar cosas humanas. Yo necesito esto. Está bien. Pero en el espacio sagrado es de esta forma. Porque es la forma que el Señor quiere. Y puertas afuera será de la forma que cada uno entienda.
y que se arregle con su Espíritu Santo. Pero puertas adentro del templo, el templo no debe ser profanado. No solo con gente que venda y compre, sino con ningún tipo de degradación. Así que el llamado a la reflexión en los evangelios es justamente no a quedarnos en el anuncio de la salvación, que fue el motivo principal por el que se relatan los evangelios, sino hacer una lectura, quienes ya somos salvos, un poquito más exigente, un poquito más comprometida, ¿no? Y retomando los conceptos justamente de los evangelistas, lejos de corrernos de la historia, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Así que continuaremos con las cartas paulinas en el próximo encuentro y sigamos avanzando, y los animo a seguir leyendo, así cuando nos encontramos es un poquito menos pesado. Bendiciones.